Con mucha alegría, la verdad, con mucho entusiasmo, estamos recibiendo al politólogo, director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Torcuato Di Tella. Hoy, en un día feriado de su país, hoy se celebra en su país el Día de la Virgen. Pone en la mañana en camino Juan Negri. Hola Juan, buen día, bienvenido y muchas gracias. Buen día, Alejandro. Gracias por la invitación. Un gusto. No, gracias a vos. Y yo después les voy a contar, te la debo esa, Juan, las conexiones que nacieron para llegar a vos de distintos, lo quiero decir así en términos bien gráficos para que todo el mundo sepa de la generosidad eh, casi inexplicable que tienen los hermanos argentinos para con nosotros, en particular los hombres y mujeres de la ciencia política, que a propósito de un nombre, en este caso de nuestra hermana de la vida, Vero Piñeiro, que ha estudiado allá, y también de la comunidad de politólogos, me pasaron el nombre de un argentino, y a partir de ahí, ese no pudo, pero me puso en contacto con otro, esa otra no pudo y me puso en contacto, y empezó a moverse una rueda así gigantesca que desembocó felizmente en Juan Negri, así que agradecimiento explícito en esa dirección. Juan. Bueno, Bueno, muchas gracias por el contacto. en todo caso, ¿desde qué lugar nos ponemos ante lo que sucede en Argentina? Me refiero a la condena. En primera instancia, todavía no está firme, eso se sabe, vos ahora nos darás detalles, y que tiene como víctima de esa condena a la actual vicepresidenta de la Nación. Lo grosereo llevándolo a los extremos para que vos pongas el fiel en su justo lugar. Por un lado, la prueba irrefutable que en un Estado de Derecho todos los ciudadanos son iguales ante la ley y si cometiste delitos o crímenes a la corta o a la larga, investigación mediante, vas a pagar por ello y por lo tanto es un gesto de calidad democrática y republicana digno de admiración, o la injusta, sostenida persecución a buena parte de una idea política cuyo origen puede estar en el mismo justicialismo, a un cuadro político de dimensiones históricas como indudablemente Cristina es, y que representa políticas que de alguna manera mueven las bases del sistema de privilegios que el capitalismo exhibe y que por lo tanto, bajo la alarma del lawfare, ya no se dan golpes de Estado, pero sí se quitan de encima figuras políticas que pueden propiciar cambios que perjudican al sistema, pero benefician a los más débiles. Los dos extremos. Bueno, definitivamente esos son los dos extremos. La realidad posiblemente tenga algún componente de ambos sin llegar a esos extremos. Efectivamente, estamos hablando, al principio vos decías, bueno, ¿desde qué lugar miramos esto? Cristina es la dirigente política más importante de la Argentina en este momento y lo viene siendo hace, no sé, 15 años, ¿no? Es decir, estamos hablando de alguien cuyos movimientos marcan el tiempo de la política argentina. O sea, todo lo que ocurre en política argentina está pensado en términos de qué hace Cristina o qué va a hacer Cristina, o sea, los propios, los extraños están pensando qué va a hacer Cristina y todos estamos súper atentos a sus movimientos, no solamente sus seguidores, sino también, por supuesto, los partidos de oposición que van tratando de jugar de acuerdo a lo que hace Cristina. Eso está claro. Y definitivamente, creo yo que lo que vimos en la sentencia de esta semana tiene que ver con una situación judicial de Cristina en la que ella debe una explicación. Es decir, el crecimiento de su patrimonio es significativo, que ha habido corrupción en la obra pública durante su gobierno y el de su antecesor, su marido. Creo que a estas alturas es una cosa casi prácticamente obvia, es decir, es difícil de justificar el crecimiento patrimonial, insisto, no solamente de ella, sino de algunos de sus adláteres, digamos, ¿no? Estos empresarios de la obra pública que la acompañan desde la época de Santa Cruz. Entonces, todo eso, yo creo que eso es cierto. Lo que ocurre en Argentina es que el Poder Judicial está profundamente desprestigiado y a eso se suma la polarización política, lo que en Argentina ahora se da en llamar la grieta, con lo cual cada uno, digamos, cada uno de los argentinos consumimos veredictos judiciales de acuerdo al lado en que estemos. Es decir, Claro. si terminan condenando, es como en el fútbol, ¿no? Es decir, cuando te cobran un penal a favor, a pesar de que sea injusto, a nadie se le ocurre insultar al árbitro, ¿no? Es decir, en realidad, nada, digamos, aprovechás la situación. Y acá pasa algo parecido, digo, cuando fallan a favor nuestro, entre comillas, de nuestro lado,
no le prestamos atención a algunos detalles y decimos, bueno, es justicia, se hizo justicia, al fin, esto que lo otro, cuando fallan en contra de nuestros líderes políticos o en contra del lado en el que estamos, bueno, no, es una conspiración, los jueces están comprados, ya sean kirchneristas o no, digo, de ambos lados, ¿no? Los jueces están comprados, es una conspiración, y a eso ayuda, insisto, la muy baja reputación que tiene el Poder Judicial. En esta semana, lo sabrás posiblemente Alejandro, digo, en la víspera acá prácticamente de la sentencia judicial, se descubrió una serie de conversaciones en la que algunos jueces y funcionarios judiciales y funcionarios del partido de oposición fueron a un viaje a la Patagonia Argentina pagados por el principal multi... Creo que se perdió el propio Juan. No sé si el problema es de Juan, ¿no? El problema es de Juan. Vamos a tratar de recuperar. Estamos pidiéndoles que se suscriban a nuestro canal, se lo estoy pidiendo a los oyentes y las oyentes, pero también se lo estoy pidiendo a Juan Negri y los suyos, así que después nos hace la gauchada de suscribirse a nuestro canal YouTube La Mañana en Camino. Bueno, Juan, estábamos tratando de enmarcarnos en un análisis relativamente, no sé si llamarle subjetivo, objetivo, pero eh, por lo menos con la necesidad de poner arriba las mesas cuáles son los argumentos que lucen fuertes y cuáles son los argumentos que lucen débiles de una parte y de otra. Y vos decías que nos seduce, esto forma parte incluso de la lógica de la fake news, aquellos que se parecen más a lo que yo inicialmente creo, ¿verdad? Entonces voy detrás de esos y lo mismo al revés. En todo caso, con una mirada imparcial de los hechos, podríamos, fragiliza la posición de Cristina la idea de que ha acumulado, desde que ella misma es un cuadro político de inmensísima influencia, seguramente influencia histórica, por ejemplo, que también, del mismo modo que ha acumulado influencia, ha acumulado mucha riqueza. ¿Eso es objetivo? ¿Está fuera de discusión? ¿No está distorsionado ni manipulado? Yo creo que es así, yo creo que es así, yo creo que más allá de su, insisto, enorme capital político, que yo creo que ha disminuido también en los últimos tiempos, la crisis económica y el fracaso del gobierno de Alberto Fernández han mellado un poco ese capital que tenía, pero de todos modos, insisto, es la figura más importante del último cuarto de siglo en Argentina. Yo creo que ella tiene algunas explicaciones que dar en torno a su enriquecimiento patrimonial. Eso creo que es un dato objetivo. Bien, pero justamente, un poco para salir de ese costado de la reflexión, ¿se puede decir que Cristina es cada vez o ha acumulado riqueza notoria y subrayada en base a la lógica del sistema capitalista que tiende a ser particularmente facilitador de acumulación de riqueza y no tanto de reparto? Digamos, que en definitiva a ella junta dinero porque le ha ido bien económicamente en sus emprendimientos? Bueno, ella es lo que sostiene. Yo no tengo los elementos a mano para probar en una situación o la otra, y cada uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ella fue absuelta en una causa sobre enriquecimiento ilícito. Tiene dos causas más, o una gran causa, se llama Otesur Los Sauces, sobre la utilización de sus emprendimientos hoteleros en el sur. En definitiva, yo no sé, no tengo, insisto, las pruebas a mano, pero me parece que su enriquecimiento va más allá de esa lógica capitalista. Creo que efectivamente tiene que ver con algo que ocurrió ante su gobierno, del cual ella tiene que dar explicación. Entonces, y desde la otra mirada, digamos, la mirada que coloca a Cristina como víctima de, del gesto, de un gesto del poder que utiliza ahora la herramienta del lawfare. Vos, desde el análisis político, primera cosa, el lawfare como herramienta, como nuevo instrumento. Primero, ¿qué opinión tenés sobre esa definición? Y segundo, si en este caso también hay razones para que uno pueda suponer que aplica. Yo creo que el lawfare existe, si por lawfare entendemos la judicialización de los conflictos políticos, es decir, la disputa política ocurre mediante el Poder Judicial, o también transcurre por el Poder Judicial. Y acá hay algo que tiene que ver con si lo podemos llamar un defecto de origen, ¿no? Que en el caso argentino viene de la Constitución de los Estados Unidos, que tiene que ver con esta idea del Poder Judicial como árbitro, ¿no? Entonces,
Los que piensan que el Poder Judicial, insisto, es una especie de árbitro imparcial, imbuido de las nociones de justicia, está equivocado, digo, el Poder Judicial hace política como hacen todos. Lo que pasa es que el Poder Judicial no tiene ningún tipo de legitimidad democrática, o tiene una legitimidad democrática muy débil, jueces elegidos mediante el Senado, pero de por vida, etc. Entonces el Poder Judicial hace política. Ha hecho política en favor del kirchnerismo y ha hecho política en contra del kirchnerismo. Entonces, dependiendo de qué juez te toque, digo, la suerte que podrán tener tus causas. En un contexto de connivencia, en un contexto de contubernio, en un contexto del Poder Judicial que se comporta como una corporación en Argentina. Entonces, Lofer entendido como, insisto, fallos judiciales teñidos de preferencias políticas, eso sin dudas, sin dudas. Yo lo que creo es que Cristina no es una víctima imparcial de eso, porque ella es parte de ese sistema. Es decir, el kirchnerismo en Argentina está hace 30 años prácticamente, 20 años, perdón, y ella fue presidenta 8 años. Es muy difícil pensar que ella... Ahora, en este caso le tocó un tribunal, un fiscal, que podríamos decir, no kirchnerista, con jueces nombrados por ella o por su marido, y bueno, se le fue en contra, apoyado a esos jueces por, obviamente, el partido opositor. Pero ha tenido otros fallos en los que ella fue favorecida, digamos. Entonces, Lofer existe y este procedimiento judicial ha tenido algunos puntos desprolijos, por llamarlo como mínimo. Entonces, todos tienen un pedazo de razón desde donde aferrarse, ¿no? Es decir, porque efectivamente cuando ella dice, me la tienen jurada, la sentencia ya está escrita, yo creo que es cierto, yo creo que es cierto. Yo creo que ella efectivamente, que era muy improbable que este tribunal la absolviera. Yo creo que es cierto que ella, es decir, cuando ella dice, esto ya estaba definido de antemano, yo creo que eso es verdad. Ajá. Y justamente esa posición no, no fragiliza la mirada crítica ante la gestión de Cristina, o mejor dicho, no fortalece la posición de la líder política, es decir, me la tienen jurada, me quieren sacar del medio, incluso, por supuesto, ajeno a las lógicas judiciales y más ajeno aún al conocimiento de las leyes. Resulta llamativo que de una persona ante un delito se la enjuicie, se la condene enviándola a prisión, después se verá si hay otras razones que puedan evitar eso o no, pero que de por vida no pueda ejercer cargos públicos. Eso no fundamenta, no desarrolla, no justifica la imagen. Ven, lo que quieren no es que yo esté presa, o me quieren muerta o fuera de la política. Definitivamente, definitivamente ese parte del castigo, digamos, por llamarlo de alguna manera, es llamativo, y sin ninguna duda para Cristina, en primer lugar, y para sus seguidores y su partido, es prueba de la persecución política. Me quieren proscribir. eh, el peronismo además tiene una larga tradición, una larga historia de proscripciones, ¿no? Es el partido, como ha ocurrido en algunos países de América Latina, ¿no? Es el Partido Popular Argentino, es el partido de las grandes masas, y entonces a la historia del peronismo le cabe muy bien, ¿no? El ropaje de, bueno, hemos sido históricamente el partido que incomodó al poder y por eso nos han proscripto. Cristina se construye sobre eso, construye un, un- un- un discurso político sobre eso, y estos elementos le terminan dando elementos, digamos, ¿sí? Lo que ella, su victimización, como lo dicen sus detractores, se construye con pedazos de realidad que son ciertos. Es decir, hay elementos que tienden a pensar muchas veces de que efectivamente hay un encono hacia ella en algunos sectores de la política y la quieren sacar de lado. Y ella la victimización, hay que decirlo, lo utiliza muy bien. Él, por ejemplo, en su alegato, después de la sentencia, ella hizo una hora de conversación por streaming, y ella una de las cosas que dijo es, yo no voy a ser candidata a nada, ¿no? Es decir, porque lo que todos barajábamos en la víspera es, Cristina en 2023 va a ser candidata a algo porque su frente judicial es tan complejo que necesita fueros parlamentarios. Entonces, si bien ir a presidenta, ser candidata a presidenta nuevamente, si bien yo creo que ella no quiere genuinamente, además de eso es arriesgado, lo podés perder,
ser candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires es mucho más cierto. Entonces, bueno, lo más probable es que Cristina sea candidata a senadora en 2023. Concluíamos varios acá de los mentideros políticos de la ciudad de Buenos Aires. Y ella lo que ella patea al tablero diciendo, no voy a ser candidata a nada, porque lo que ella quiere, está jugando un poco con esa victimización, me parece a mí, porque dice, si yo finalmente soy candidata a senadora, les estoy dando la razón a los que piensan que yo estoy buscando protección con los fueros parlamentarios. Entonces ella dobla la apuesta, como ha hecho siempre en su carrera, y le ha ido bien con eso, ¿no? Es decir, ¿me quieren meter presa? Pónganme presa, métame presa. O sea, ella lo que está diciendo es, yo el día de diciembre voy a estar sin fueros parlamentarios. Vengan y anímense a traerme a la Policía Federal a la puerta de mi casa y meterme en la cárcel o darme prisión domiciliaria, etcétera, lo que fue, digamos. Porque ella en realidad lo que creo que está usando es eso que decías vos, Alejandro, ¿no? Es decir, una especie de hacer de la necesidad virtud y de esta persecución, de esta proscripción, doblar la apuesta y digo, bueno, háganlo. Más allá de que, desde el punto de vista judicial, la sentencia no está firme, ¿no? Y faltan muchos años para que la sentencia esté firme, con lo cual el escenario de Cristina en prisión, con lo que sueñan varios de sus detractores, ese escenario no se va a cumplir nunca prácticamente. Ahora, desde ese lugar, un poco volviendo al concepto, perdón, antes y pidiéndote de antemano, querido Juan, que me disculpe por lo desorganizada y algo caótica que resulta la charla, sucede que este es un asunto tironeado desde muchos vectores, con ejes muy distintos, por lo menos desde aquí así se ve, y de acuerdo al eje que elijas utilizar, la perspectiva y el abanico de preguntas va cambiando. En un momento dijiste, lo dijiste y creo que es justo decirlo en esos términos, bueno, la victimización que puede utilizar la vicepresidenta. Ahora convengamos que hay cosas que uno puede decir, te estás haciendo la víctima, como cuando yo, por ejemplo, le digo a mi hijo que ante un hecho que él intenta usarlo a favor. Ahora, a la mujer la intentaron asesinar. Es decir, lo digo en otros términos, Juan querido, ¿cuándo no? Si poniéndote una pistola en la frente no podés ponerte de víctima. Es decir, ¿qué más se necesita que la barra del Poder Judicial se reunió, valga la imagen, en Lago Escondido? Sí, sí. El castigo, como decíamos recién, la pena es, bueno, mandemos la prisión. Eso sí, asegurémonos que no pueda hacer política nunca más en la vida. Es decir, son cosas demasiado grandes, demasiado grosas como para que ya no pueda utilizarse en su condición de víctima. Cualquiera puede decir razonablemente, che, este ser humano está siendo víctima de algo. Definitivamente, creo que todo eso habla de la centralidad de Cristina también, ¿no? Es decir, de la que hablábamos recién, de la figura insoslayable hoy del escenario político, tanto en el oficialismo como en la oposición, ¿no? Y definitivamente ese evento al que te referís de hace un par de meses, que es realmente uno de los momentos más tristes y más dramáticos, creo yo, de la democracia argentina del 83 para acá, un país como Argentina que desde el 83 para acá ha tenido muchísimos problemas. Pero uno que no tenía era la violencia política, digo, más allá de algún tema puntual, digo, pero en general, a diferencia de otros vecinos, ¿no? Y yo creo que en la ecuación, Cristina misma incluye eso, ¿no? Es decir, lo cierto es que ese evento, el intento de asesinato, el intento de magnicidio, es un hecho del cual todavía tenemos más preguntas que certezas, la mayor Claro. parte de los argentinos. Pero lo que sí parece estar pasando es que hay algún tipo de involucramiento de los sótanos de la política, ¿no? Es decir, de servicios de inteligencia, fuerzas de seguridad, es decir, que no fue un lobo solitario, así, digamos, una especie de accidente de un loco suelto que se decidió a intentar asesinar a la vicepresidenta, sino que hay más, ¿no? Hay más. Que en primera instancia, Juan, esa fue desde acá por lo menos, de mi percepción, una demasiado apresurada conclusión. Había como primero, no, perdón, me corrijo, el primer gesto fue negacionista, ¿no? Es una pistola de agua, no está apretando el gatillo, unas fotos rarísimas que empezaron a circular acerca, esto es un bluff, es una puesta en escena, ja, 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 qué ingenuo sos si lo crees.
Bueno, ahí podemos coincidir que ese fue el primer gesto. En un segundo gesto, bueno, sí, la pistola existe, estaba cargada. Sí, bueno, es un loquito suelto, pero con muchas ganas de que eso ocurriese. Y ante esta magnitud de hechos que superan quién puede ser la víctima, en todo caso la víctima es el sistema, la convivencia democrática, me pareció que había como mucha necesidad de colocarlo en el rincón de no tiene nada que ver con nosotros, esto no está organizado, cuando en realidad habría que haber dado la pausa emocional de que sea la justicia con paz y con tranquilidad la que investigue, o le estoy errando el bizcochazo, Juan. No, no, yo creo que es así, insisto, creo que hay más, todavía tenemos muchas dudas. Al principio algunos elementos parecían inclinarse por la hipótesis del loco suelto, ¿no? Es decir, los personajes eran un poco estrambóticos, muy marginales, digo, no parecía el trabajo de agentes profesionales, digamos, no parecía el trabajo de James Bond. Claro, Pero después empiezan a aparecer algunos hilos sueltos donde empieza a estar metida la política, no directamente el partido de oposición, lo cual sería muy grave, ¿no? No es directamente me parece a mí, un encargo de la oposición política, pero sí, o sectores marginales, sectores que están vinculados con lo peor de la política democrática, ¿no? La parte más oscura, menos transparente de la política democrática, que suelen ser los servicios de inteligencia, las operaciones judiciales, etcétera. En cualquier caso, todo eso se suma a la ecuación, como decíamos recién, en la cual Cristina aparece efectivamente como víctima de los poderosos que intentan sacarla del medio, incluso intentando asesinarla. Entonces, yo no me animo a decir que hay un vínculo directo entre esta sentencia y ese asesinato, obviamente. Me parece que ella se apresura en sacar esa conclusión, pero sin dudas es eso, ¿no? Es empezar a encontrar evidencia que apoya esa hipótesis. Es decir, claro. si bien digo, incluso todavía falta, ¿no? Bien. ¿Y qué pasa con la rueda? ¿Cómo sigue girando de aquí en más? Primero, ¿cómo ves ese discurso que enlaza, linkea lo que le ocurrió ahora a Cristina a propósito de la condena y lo que en su momento le pasó a Lula, ¿verdad? Poco rato antes de las elecciones, lo sacan del camino, pierde la elección el PT, bueno, se coloca la banda presidencial Bolsonaro, el juez que encabeza la causa, lo que sabemos todos, es premiado por la política de Bolsonaro y los suyos. Al tiempo se comprueba que del punto de vista formal fue injusta la prisión de Lula, que a propósito era por un apartamento, y, y que termina desembocando todo en lo que, bueno, en menos de un mes se volverá por tercera vez a colocar la banda presidencial Lula. Es decir, dialogan esos acontecimientos, el lawfare del que fue víctima Lula y del presunto lawfare del que estaría siendo víctima Cristina. Dialogan, dialogan definitivamente, y sobre todo el cristinismo se ocupa de hacer ese paralelismo cada vez que puede. Yo creo que Cristina se mira en ese espejo y ve algo, o por lo menos le gusta verse reflejada en ese espejo. Obviamente hay diferencias entre ambos casos. Una diferencia importante me parece a mí es que Cristina no está en el llano, o sea, es la vicepresidenta, con lo cual un poco el argumento de la persecución a alguien que está en este momento siendo vicepresidente le da como una dimensión distinta, ¿no? Realmente Lula estaba en el llano y casi que lo fueron a perseguir. La posición relativa de Cristina creo que es más poderosa que la que tenía Lula en ese momento. Pero sin dudas, bueno, hay varias cosas ahí. El kirchnerismo históricamente ha tenido muchas simpatías con el Partido de los Trabajadores. El vínculo Lula-Kirchner en su momento también era muy fuerte. El kirchnerismo siempre se vio reflejado en la izquierda latinoamericana, es decir, sobre todo con Lula, pero también con Evo Morales, también con Correa en Ecuador y bueno, con Chávez, que después pasó a ser una presencia un poco molesta. Menos con el Uruguay, por el diferendo de las plantas en su momento digo, generó un poco de ruido, pero con Mujica mucho más que con Tabaré, ¿no? Eh, por otro lado, digo, esa vocación latinoamericanista de Cristina ayuda, ¿no? A ese reflejo, ¿no? A que Cristina se vea en el espejo de Lula. Y yo creo que ella ahí tiene un argumento discursivo muy poderoso, ¿no? Nos vinieron a perseguir,
nos vino a perseguir la justicia por todo lo que por los grupos poderosos, por todo lo que hicimos a favor de los sectores populares. Y esta idea de redención, yo creo que en Lula queda muy visible la idea de redención, ¿no? A pesar de todo eso, Lula a partir del 1 de enero va a ser presidente. Pero ahí, ahí lo que no queda claro es qué piensa hacer Cristina con esa redención, ¿no? Porque la gran duda, lo que sigue ahora, digo, e insisto con esto, ¿no? Es decir, toda la sociedad política argentina está pensando en los próximos pasos de Cristina, es qué va a hacer Cristina en 2023. Si va a cumplir lo que dijo hace 2 días de que no va a ser candidata a nada, o qué, ¿no? Eh, entonces para responder digo, más sucintamente la pregunta, yo creo que Cristina claramente se ve en ese espejo y le parece muy seductor esta redención de Lula de la cárcel a la presidencia. No me queda claro cómo ella quiere completar su propia redención, ¿no? Así que, ¿qué sería para ella esta redención? ¿Cómo continúa esto desde la perspectiva judicial y fundamentalmente desde la perspectiva política, crees tú? Desde la perspectiva judicial, esto es una sentencia que no está firme, es una sentencia cuyos fundamentos vamos a enterarnos en marzo, luego de las vacaciones de verano, donde seguramente Cristina apele y donde Cristina tiene dos instancias más de apelación, la Cámara de Casación y la Corte Suprema. Ni la Cámara de Casación ni la Corte Suprema tienen plazos estipulados para definir el caso, con lo cual yo creo que estamos, y además algo más, por lo menos la Corte Suprema no tiene ningún incentivo político a meterse en este berenjenal, con lo cual yo lo que imagino es que van a dilatar los tiempos muy notoriamente, ¿no? Que faltan años para que esta sentencia quede firme, muchos años. Y yo lo que imagino que pasa por la cabeza de los miembros de la Corte Suprema es, prefiero que la política resuelva este lío antes de que tener que resolverlo yo. ¿Y qué quiere decir eso? Es, demoremos este fallo hasta que la propia política digo, vaya desarrollando algún tipo de respuesta, o Cristina se retire, o Cristina, digamos, sea candidata, etcétera. Entonces, judicialmente falta mucho, y además hay otra cosa, ¿no? Cristina tiene prácticamente 70 años, con lo cual, si llegara a haber algún tipo de prisión efectiva, sería domiciliaria, ¿no? Porque, insisto, muchos de sus opositores la imaginan con los grilletes, y ese escenario no va a ocurrir nunca. Entonces, tal vez el espejo es el expresidente Menem, ¿no? Que terminó estando en prisión domiciliaria y terminó siendo senador y murió en el Senado en parte por su frente judicial. Pero para eso falta mucho, falta mucho. Políticamente es lo más interesante de todos, estamos en una especie de embrollo. Su propio partido, el propio partido de Cristina, quedó un poco impactado por la decisión de Cristina de no competir en 2023, o lo que ella dijo que va a ocurrir. Porque bueno, Dios, obviamente es como tener un jugador importante que no lo podés poner porque está lesionado, porque no puede participar, o que no quiere, ¿no? Entonces no sabes bien cómo vas a hacer la formación. Las aguas están todavía muy inquietas, creo que todo esto va a ir desarrollándose más adelante. Eh, a mí se me ocurre que un poco ella juega con el operativo Clamor, yo digo que no voy a ser candidata, pero después estoy esperando la reacción popular que me lo pida. Pero bueno, políticamente la decisión de Cristina es posiblemente lo más importante que tengamos que saber de cara a 2023. ¿Qué es lo que finalmente va a hacer Cristina? Justamente en el final, y desde ya otra vez agradeciendo, Juan, quiero decirte, Juan, además que cometiste un error porque quedó la puerta entreabierta de nuestro vínculo y tenemos cierta política del abuso nosotros, ¿sabes? Ah, Sabelo. bueno, no, encantado, encantado. Bueno, en todo caso será compensado acá con algún buen tanato, con algún buen chivito, o simplemente un paseo por la Rambla cuando venga, ¿está? Me encantaría. Vamos arriba. En todo caso, justamente lo mencionaste en el final, el año próximo hay elecciones, ¿verdad? Así es. Y viéndolo a distancia, uno puede presumir casi como con un manual, es que al gobierno de Fernández, en líneas generales, no le ha ido bien, por decirlo mínimo y más suave. ¿Estoy bien hasta ahí? Correctísimo. Eh, Sin embargo, se da una peculiaridad, por lo menos como se advierte, por lo menos por algunos de acá, que esto no le permite tampoco, eh, curiosamente, sacar mucho pecho a la oposición, porque buena parte de los problemas que se han agravado con el gobierno de Fernández, en todo caso, se desarrollaron en buena intensidad con el gobierno de la hoy oposición. ¿Hasta ahí iríamos bien en el razonamiento? Sí, sí, la oposición te va a decir que esos problemas que ellos no pudieron resolver también venían del gobierno anterior de ella, ¿no? Sí.
Está bien, pero el Fondo Monetario no estaba y ahora No, está. eso es cierto, eso es cierto. La inflación la arregló en media hora y resulta que no se arregló, sino que se agravó. Ahora se agravó más también. Sí, sí, Es sí. decir, el ciudadano argentino mira y si no se deja, digamos, empatizar por la antipolítica tan de moda en el mundo e históricamente tan arma tan usada en Argentina políticamente, ¿para dónde rumbea? Bueno, eso es un problema, me parece, porque yo creo que alguno de esto que estás mencionando, por ejemplo, el, el hecho de que algunos problemas están hace muchos años en Argentina, ha generado una desafección política muy grande. Para buen sector de la población, lo que estamos viendo es, y para un sector de la población también que consume política de manera más pasiva, ¿no? Es decir, que básicamente lo que quiere es, bueno, vota, digo, pero tampoco se mete tanto en los entresijos. Lo que dice es, bueno, estaba el kirchnerismo y teníamos problemas, vino el macrismo y teníamos problemas, vinieron de vuelta estos y seguimos teniendo problemas. Está creciendo eso que mencionabas vos, la antipolítica. Ahí tengo un diferendo. Yo creo que la sociedad argentina en general fue muy poco antipolítica. Es una sociedad bastante politizada históricamente, ¿no? Es decir, Entiendo. el peronismo el peronismo es el gran factor politizante de la política argentina. Es muy difícil encontrar argentinos que no tienen algún tipo de opinión sobre eso. Perfecto, Juan, perfecto, perfecto. Pero lo que sí creo que está ocurriendo en Argentina ahora es un desencanto muy profundo. Algo que vos marcabas es así. Por ejemplo, lo que muestran las encuestas es que la sociedad argentina piensa que el gobierno de Fernández, por supuesto, es muy impopular, ¿no? Es un gobierno muy impopular, pero a la vez, por ejemplo, no se ve esperanzada con un cambio de gobierno. Es decir, no es que piensa que la oposición lo va a hacer mejor, al contrario, se siente como muy hastiada, y eso está haciendo crecer las figuras forasteros de la política, con discursos más extremistas, y eso para mí es un motivo de seria preocupación. Eh, El calendario argentino electoral es muy particular. Las elecciones son en octubre, pero hay primarias obligatorias en agosto y hay que definir los candidatos en junio y hay que definir las alianzas un poquito antes, creo que en abril o mayo. Con lo cual, en realidad, no tenemos tanto tiempo para que se empiecen a aclarar, para que se empiece a aclarar el panorama, digamos. Es decir, pero definitivamente el año que viene hay elecciones y yo creo que todavía la incógnita principal que tenemos y que muestra su centralidad es qué va a hacer Cristina. ¿Qué es lo que Cristina va a hacer sobre eso? Ajá. Y por ahí puede estar incluso la clave de lo que podríamos llamar a grandes líneas el peronismo, cuáles podrían ser los candidatos. Lo digo porque lo de Sergio Massa por lo menos fue visto desde acá una vez que asumió como superministro. No solo daba la impresión de que podía ser el hombre que ordenara un poco la casa. A propósito, después dame una palabrita acerca de qué nota le das a esta gestión de Massa, sino que además, en la medida que le vaya razonablemente bien, bueno, 2 más 2 es 4, uno podría suponer que es como una especie de candidato natural. No sé cómo va eso. Y por otro lado, en la oposición hoy, bueno, está Macri como, llamémosle, un candidato natural, pero también con las debilidades propias de haber ejercido la presidencia y haber terminado con muchas más cosas en el debe que en el haber, y a su vez una competencia interna. Y por otro lado, las figuras estas eh, de las extremas liberales que de alguna manera parecen ganar rédito político. Usted dirá, Juan. Sí, no, todo eso es así, es efectivamente así. En el caso del oficialismo, tenemos un presidente muy desprestigiado, muy debilitado, incluso puertas adentro, donde los conflictos con el kirchnerismo ya son moneda corriente y donde incluso los sectores kirchneristas no lo consideran como un propio, que claramente no va a poder reelegir, ¿no? Es decir, es decir, es muy difícil que el presidente Fernández pueda reelegir. Claramente Sergio Massa, esa es la gran apuesta. Sergio Massa apuesta a, bueno, si yo bajo la inflación, bueno, voy a ser el candidato natural. Y si esas dos opciones no cuajan, si finalmente la apuesta inflacionaria, digamos, no funciona o antiinflacionaria no funciona, se mencionan unos candidatos medio de consenso, ¿no? Como por ejemplo Guado de Pedro, una persona que proviene más del kirchnerismo, que es ministro del Interior, o el inoxidable Daniel Scioli, ¿no? Que hoy es embajador en Brasilia, pero que con sus maneras y sus modos moderados siempre es como una figura, por lo menos respetada por todos los sectores del peronismo. Yo sé que Sin que resulte irónico, porque no lo es, me acabo de dar cuenta ahora, es un candidato que siempre está a mano. siempre está a mano, sí, es correcto, y lo suficientemente ambiguo
Algunos, por supuesto, lo acusan de poco jugado, pero un personaje por lo menos tolerado por todos. Eh, bueno, yo sé que posiblemente esto ya lo sepan, vos y tus oyentes, ¿no? Pero el peronismo es un animal muy grande, ¿no? Si tiene alas de izquierda, alas de derecha, el kirchnerismo es más hacia la izquierda, porque tiene candidatos más de centro-derecha como Sergio Massa. Eso lo lleva al peronismo a veces a algunas contradicciones, pero a la vez también le permite cambiar de ropaje muy rápido, ¿no? Entonces le permite presentarse ante la sociedad en un test electoral con el ropaje del momento. En su momento Menem lo pudo hacer, en el momento de reformas neoliberales Menem lo pudo hacer. Massa es una persona que hoy está haciendo un paquete bastante ortodoxo, ¿no? Es decir, aún con el kirchnerismo dentro del gobierno. Entonces, todo eso ahora está en danza y la decisión de Cristina, sin dudas, genera un poco más de incertidumbre. Yo creo que más incertidumbre que certidumbre, a pesar de que uno pudiera creer. Y definitivamente, así como que tenemos la incógnita de si Cristina se va a presentar, es qué va a hacer Macri. Yo creo que el expresidente Macri se va a dar cuenta en un momento de que su figura es muy disruptiva y va a abandonar la candidatura, me parece. Porque creo que generaría mucho ruido interno. Pero de cualquier manera, y creo que hay una diferencia fundamental, y vos lo mencionabas muy bien, Macri quiere volver, Macri se siente insatisfecho con su legado y Macri quiere volver. Yo creo que Cristina no, por ejemplo, yo creo que Cristina está muy contenta con lo que la historia va a decir de ella. Ella está satisfecha, ya lo hizo 8 años, probablemente ya también esté un poco cansada y es una persona grande, etcétera, pero ahí creo que hay una diferencia fundamental. Macri quiere volver y yo creo que Cristina volvería en contra de sus propios deseos. En cualquier caso, tenemos en las dos coaliciones como dos figuras centrales muy desprestigiadas, porque ambos son en el agregado figuras muy impopulares, es decir, tienen altísimos niveles de reprobación, pero cómo la política argentina sigue bailando al compás de ellos dos, ¿no? El jefe de gobierno de Buenos Aires no luce como una figura que de alguna manera incluye menos resistencias para los otros, y Scioli en esa misma dirección, ¿no? Pensando en voz alta junto con vos. Sí, yo creo que Rodríguez Larreta se presenta como eso, como el candidato moderado. Rodríguez Larreta tiene una ventaja sobre Macri, que es menos antiperonista, ¿no? Macri es una persona muy antiperonista y creo que eso lo traicionó sus reflejos políticos mientras fue presidente. Rodríguez Larreta no solamente viene de un peronismo más menemista, sino que además creo que entiende que es necesaria una coalición más amplia. Él siempre habla del 70%. Lo que pasa es que los macristas lo consideran un tibio, ¿no? A Rodríguez Larreta, un acomodaticio, una persona que no va a fondo. Y entonces ahí en Argentina se da una particularidad, que las primarias son obligatorias, y las primarias, ¿no? Las internas suelen premiar a los candidatos más extremos. Con lo cual, ahí los se más da parecidos a los de uno. Claro, entonces ahí se da un juego que yo creo que Rodríguez Larreta es más competitivo electoralmente, por ejemplo. O sea, yo creo que. Sí, Rodríguez Larreta es más competitivo electoralmente en una elección general, pero tal vez pierde la primaria con Macri. Y definitivamente le ganaría, por ejemplo, yo creo que Rodríguez Larreta le ganaría la elección a Cristina, una elección a Cristina eventualmente. Bien. Te abrazo, te agradezco, Juan, y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Cuando ustedes quieran.